Como anunciado, hoy vamos a iniciar con la parábola del trigo y la cizaña. En el mensaje mencioné que en estas dos parábolas, la del sembrador y la del trigo y la cizaña, prácticamente está el mensaje total de la historia en una forma muy resumida. Comienza la primera parábola con que se siembra la semilla, ¿verdad? Y que Dios plantó al hombre en el huerto, en el planeta Tierra, y lo comisionó para sojuzgar la tierra. Luego nos presenta las diferentes clases y circunstancias que hay, que cómo va a ir desarrollando la persona. Y la parábola que vamos a comenzar hoy, el trigo y la cizaña, termina diciendo que finalmente se llena la tierra como Dios había ordenado y se sojuzga en el reino de Dios aquí en la tierra. O sea que en estas dos está todo el mensaje, pero en esencia. La primera nos presenta la importancia de la semilla, de la palabra. No se identifica al sembrador, se nos dice que la semilla es la palabra. Luego aclaré que hay 4 respuestas a la palabra, a la semilla. Cae en 4 diferentes lugares. Y les mencioné que 4 es la totalidad del planeta Tierra. Añade ahora y que luego que dice que la tierra en la que cae es el corazón. O sea que esto es el mensaje de la palabra de Dios, del reino de Dios. Es el mismo para todo el mundo y en todos los corazones de todo el mundo, de todas las personas en el mundo, se dan estas 4 reacciones o respuestas a la palabra. Luego hay otro elemento que se me había también pasado por alto, que es muy importante. Nos presenta 3 condiciones que no permiten dar fruto a la palabra del reino y el número 3 en la Biblia representa la totalidad. No es estar con el número 7 representa completo, perfección, madurez, pero el número 3 significa totalidad. Entonces aquí, al decirnos que hay 3 distintas cosas que estorban el crecimiento de la palabra, que ahogan la palabra, estas 3 son las mismas en todo el tiempo y en todo el mundo y en todo lugar. ¿Por qué es así? Porque como hemos explicado antes, el enemigo no puede inventar nuevos trucos. Ya Dios le quitó el poder de engañar a las naciones en el sentido de que ya no puede usar nada nuevo, no puede inventar nada nuevo. De ahí que si fuéramos diligentes en estudiar la Biblia, veríamos, como dice el Señor, como dice la misma Escritura, no ignoramos sus artimañas, ya sabemos cómo actúa y entonces no puede fácilmente engañarnos si permanecemos en la palabra. Así que ahora voy a entrar a la parábola del trigo y la cizaña. Y como le digo que esta va a presentar el fin de lo que llamaríamos el fin del siglo. En otras palabras, esta presenta la segunda venida del Rey Jesús a reinar aquí en la tierra y a establecer su reino glorioso, tal y como lo digo desde que pensó en hacer al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y sojuzgue la tierra y señoree. Y esta parábola termina diciendo así es. Comencemos. Van a ver básicamente 4 cosas que serán las principales en esta parábola. Las voy a denominar de esta manera para facilitar nuestro entendimiento. Primero, vamos a ver en el llamado de Dios su soberanía. Aquí vamos a ver explicado, ejemplificado lo que es la soberanía de Dios. Segunda cosa va a ser la santidad del trabajo y las relaciones. El trabajo lo creó Dios desde antes de que hubiera pecado. No es una consecuencia, el trabajo no es una consecuencia de la caída del hombre. El trabajo fue dado desde antes de que el hombre pecara. Y lo primero que Dios hizo fue revelarse a nosotros como un Dios trabajando en la creación y reposó de todo su trabajo, de toda su obra. Entonces vamos a ver la santidad del trabajo y de las relaciones, las interrelaciones personales. La tercera cosa va a ser la realidad de las adversidades. Todos tenemos batallas. No es de que Dios se olvidó de unos y no de otros y aquí nada de... No, todos padecemos muchas batallas y lo vamos a ver. Y cuarto, la necesidad de permanecer en la palabra. Eso es lo único que nos va a sostener aún con gozo en las tribulaciones y nos va a llevar a la victoria, permanecer en la palabra. Comienzo entonces con la lectura de la parábola. Y les suplico, les recuerdo,
Jesús nos dijo que si no entendíamos la primera, no íbamos a entender las otras. Así que estemos atentos a cosas que ya fueron claras en la primera y ahora las vamos a ver, algunas aquí, otras en otras. Pero capte, y que es Jesús, por favor, el que está diciendo la parábola y su interpretación. ¿Por qué este énfasis? Porque tristemente me he encontrado con personas que cuando yo leo la parábola y le digo, esto es así porque la Biblia dice que es así, me dicen, no, pero para las parábolas hay otras reglas de interpretación y le cambian el significado a las palabras de Jesús. Así que yo le exhorto, y se da cuenta que me pongo un poquito fuerte cuando alguien pone en tela de juicio la palabra de Dios. Dios no escribió, Dios no nos dejó la Biblia solo para los eruditos, solo para los estudiosos. Recuérdense que por mucho tiempo la llamada era del oscurantismo era porque solo ciertas personas podían entender la Biblia y nadie más, y todos tenían que estar sujetos a... No, la Biblia es para que usted y yo la podamos leer y aprender. Dios nos va abriendo el entendimiento conforme nuestro corazón está dispuesto a recibir la palabra. ¿Ok? Entonces, oiga con atención, quítese las ideas preconcebidas que haya escuchado y analice ahora en español. Mateo 13, comienzo en el versículo 24 hasta el 30. Dice así: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, o sea que pasó un tiempo, bueno, lo explico después. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Veamos las cosas aquí rapidito de la parábola sin la explicación. Aquí estamos hablando de un señor que en su terreno propio sembró trigo, pero un enemigo sembró cizaña. Y noten que los trabajadores querían que arrancara la cizaña, pero Dios no se lo, el señor del campo no se los permitió, porque dijo, ustedes no pueden diferenciar entre el trigo y la cizaña. No vaya a ser que cuando arranquen cizaña también arranquen trigo. Así que déjenmelo a mí. Cuando llegue la siega, yo voy a decirle a mis siervos, arranquen primero la cizaña y quémenla. Y guarden el trigo en mi granero. Ahora viene la explicación. Insisto, el que da la explicación es el Señor Jesús. Lo que Él dice es así como Él nos lo va a decir. No tiene doble significado. No hay necesidad de una sabiduría sobrenatural para entender lo que va a decir. Usando mi expresión favorita, nos va a hablar en español a nosotros los hispanos. Así que leo la interpretación de Jesús, comenzando en el versículo 38, siempre en Mateo 13. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla, o sea el trigo, es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre en la Biblia? Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. Porque recuérdense que Adán era el Hijo de Dios y Jesús viene a ser el postrer Adán, pero es el Hijo del Hombre que va a pagar por el precio del pecado. Entonces le dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús es el que siembra la buena semilla. ¿Ok? La buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo, el terreno de Jesús, que es el hombre, es el mundo. Aquí ya tenemos
que es Jesús el que siembra la buena semilla en el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Ya no es la palabra del reino, sino que los que ya han recibido la palabra de Dios del reino en sus corazones, y ahora ellos, las personas, son la buena semilla que Dios ha plantado en el mundo. Y la cizaña son los hijos del maligno. Note que para Dios solo hay dos clases de personas: los súbditos del reino, los hijos del reino, y los hijos del maligno. No hay ninguna otra división de persona a los ojos de Dios. O es súbdito del reino o es enemigo del reino. Él lo puso en otras palabras: el que no es conmigo, contra mí es. No hay zona neutral. No hay tales de que, bueno, yo sé esto, pero aquello. O frío o caliente. No hay zona neutral. Son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Entonces, en la interpretación clarísima que nos está poniendo Jesús, está diciendo que la palabra del reino que personas han recibido en su corazón y han sido buena tierra en su corazón, creen el evangelio del reino, creen la palabra del reino. Eso implica reconocen a Jesús como Rey y Señor, no como Salvador, no como proveedor, no como sanador, no como todas las cosas lindas y maravillosas que Él hace por nosotros, pero que no son esa la razón principal, sino que la razón principal es porque somos súbditos del Rey, y Él en su reino va a establecer la paz, y Él en su reino va a establecer la justicia. Por eso, esos son aquellos que tomamos la palabra de Dios, la palabra del reino. Eso es importante. No estamos hablando de evangelio de salvación, de evangelio de prosperidad, del evangelio de esto y del otro. No, evangelio del reino. Para que se acepte el reino de Cristo Jesús en el corazón y en el todo de nuestra vida. Entonces aquí Jesús está diciendo claramente, la buena semilla en todo el mundo son los que aceptan el reino. Y yo los estoy usando ahora a ellos como semilla. Y luego, ¿quiénes son los enemigos? Todos los que no aceptan la palabra del reino. Los que no dejan fructificar la palabra del reino. El campo es el mundo y el enemigo es el diablo. Así que si no se está con Cristo, se está con el diablo. Recuérdese, más adelante voy a volver a mencionar a Pedro. Pero es que Pedro era un discípulo, uno que amaba a Dios, uno que estaba dispuesto a morir por Dios. Su corazón era sincero, pero su entendimiento estaba malo. Y entonces Jesús le dijo, me estás ayudando al diablo. Me quieres poner un tropiezo. Tú estás actuando como Satanás. ¿Se da cuenta? Si Jesús dice eso, por favor. Y si vemos a Pedro y nos podemos identificar con él, en que lo amamos, en que estamos dispuestos a seguir a Jesús, en que estamos dispuestos a morir y todo. Amén. Pero dése cuenta que aún Pedro, como no había renovado su entendimiento, estaba siendo cizaña. Muy parecida al trigo en su apariencia, pero el fruto es totalmente diferente. Bien, vayamos a la aplicación nuestra ahora, estudiando paso a paso lo que dice el Señor. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En la primera parábola no se menciona el sembrador. El sembrador salió a sembrar, no se menciona el nombre. ¿Por qué? Dijimos, no importa quién es el sembrador. Lo que importa es la semilla, la palabra del reino. Ahora aquí se nos dice que el sembrador es Jesús, pero razone conmigo. La parábola dice, un padre de familia sembró en su campo y dijeron los siervos, tú sembraste semilla, buena semilla. ¿Cómo apareció esta mala semilla? El punto es este. ¿Fue Jesús el que sembró personalmente, literalmente, la semilla? No, fueron sus siervos. ¿Verdad? En el campo, los trabajadores. Pero como es la finca, como es el mundo del Señor, el Señor le dijo a sus empleados, a sus siervos, siembren esta clase de semilla, y ellos la sembraron.
Por eso es que al principio no se nos dijo el nombre, para que estemos conscientes que cuando hablamos la verdad es la semilla del Señor. Cuando hablamos mentira es la semilla del maligno. Pero somos los instrumentos humanos los que Dios siempre usa. Por eso es que es importante entender, porque todavía no se ha manifestado la gloria del reino de Dios. Porque los instrumentos humanos que debemos de ser, los que pongamos a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, no lo estamos haciendo. La gran mayoría está cegada, engañada, con un evangelio de escapismo o que le atribuye todo a Dios, que Dios lo va a hacer. Sí, Dios lo hace, al igual que sembró la semilla, pero no fue Él el que la sembró literalmente. Fue sus siervos los que sembraron la semilla. ¿Ok? Entonces, nosotros somos los siervos. Nosotros somos los que tenemos que hacer lo que Dios quiere hacer. Pero nosotros somos los empleados, los siervos, los súbditos. Y si le reconocemos como Señor, es nuestra obligación obedecer sus directrices. Entonces, ahí está la primera cosa del razonar, en que este es un complemento de la primera, como mencioné. Y la soberanía de Dios la presento de esta manera. Si Él es el dueño del mundo, y si Él decide sembrar en su campo buena semilla, eso quiere decir, y escúcheme por favor, que no hay ninguna nación mala, porque todo el planeta Tierra es el campo del Señor. Y en todo el planeta Tierra, Él siembra buena semilla. Entonces, en todo el planeta Tierra, donde haya tierra que reciba la semilla y de fruto, es exactamente lo mismo. De ahí que no hay nación mala. Uy, esta nación es mala. No. Hay un montón hay algunas partes del campo donde hay un montón de cizaña, donde hay un montón de espinos y abrojos ahogando la palabra del reino. Eso sí lo hay. Hay otra porción de la tierra que recibe la palabra con gozo, y es llena de emocionalismo y hace y de esto y lo otro, pero a la hora de confrontar el reino de Dios, porque el maligno no tiene reino, el diablo no tiene rey, ningún reino, es un usurpador del reino de Dios. El único que tiene reino, el dueño de la tierra, es Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay una sola nación mala. Hay tierra del Señor que está llena de espinos y abrojos ahogando la palabra. Hay mucha cizaña. Y el trigo, ¿qué pasa con el trigo? Hay trigo, pero si la cizaña crece y le está bloqueando el sol para alimentar al trigo, si la cizaña echa más raíces y le está robando de la lluvia para alimentar al trigo, pues ni modo, el trigo está más enjuto, está más pequeño, no está dando su fruto, no se está desarrollando. Pero una vez más, el mundo es de Dios, el campo del reino es toda la tierra. Y los hijos del reino, el trigo, son sembrados por Dios donde Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. Es ahí donde no podemos decir, yo ya no quiero seguir en este trabajo porque quiero dedicarme a trabajar por el Señor. Óigame, si el Señor lo tiene sembrado, entre comillas, en un lugar para trabajar ahí, si tiene el don, la habilidad para hacer lo que debe hacer, usted es trigo allí. No deje que la cizaña le ahogue la palabra. Llénese usted de la palabra, del agua viva que viene de la palabra de Dios. Pero el trabajo que hagamos, no hay trabajo malo si somos hijos de Dios plantados en ese lugar para trabajar. Si somos hijos de Dios en la política, debiéramos ser trigo y no dejar que la cizaña esté tomando ese campo tan importante del reino de Dios. Ese campo es el fundamental. Cuando llegue el trigo a estar en el gobierno de una nación, esa nación va a florecer y va a prosperar. Porque del gobierno emanan las reglas, las leyes y todo lo demás. Y si es trigo el que está gobernando, el campo será un campo de trigo. Tendrá un poco de cizaña, pero se lidiará con la cizaña. Mientras que si se deja que los gobernantes sean cizaña, nuestras naciones son campos de cizaña con trigo, pero trigo ahogado por la cizaña. Y
Ok, Dios es el que está haciendo eso. Poniendo estas dos verdades juntas, significa que Dios decide dónde nos planta y como todo es de Él, no hay ningún lugar, como digo, malo o un lugar que no sea la voluntad de Dios, que seamos trigo y estemos dando testimonio. Tenemos a personas que son cizaña. Son personas que quieren estorbar el reino de Dios. Precisamente fueron plantadas para ir en contra del reino de Dios. Déjenme mostrarle un poquito de esto. Cuando decimos, y me incluyo porque soy uno, cosas acerca del reino de Dios en Facebook, en TikTok y en todo. Cuando, por ejemplo, puse en Facebook hace unos días una foto de un grupo de ciudadanos que se reunieron de diferentes organizaciones y todo para presentar defensa de la Constitución, defensa de la soberanía y defensa y señalamiento a la mentira del fraude electoral que tenemos, del presidente fraudulento que tenemos. Y rápido hubo, yo sé que no todos los que están ahí son perfectos, ninguno es perfecto, pero están luchando por la verdad y no estaban representando a ningún partido político, no estaban llevando agua para su molino. Ah, bien, eso lo hacen todos solo por interés. Mire, yo no voy a juzgar el corazón de ellos, ese no es mi rol, yo voy a juzgar los frutos. ¿Qué frutos leí ahí? Que se reunieron estos hombres que representan a muchos, a miles y tal vez hasta millones de hombres que los siguen y respaldan. Estaba representada la Alianza Evangélica, habían militares, había un constitucionalista, un hombre un licenciado, un doctor en ley, en justicia y todo, que respeto, González Dubón, y había varios ahí que están luchando por el bien de Guatemala, defendiendo la verdad en Guatemala. Y rápido empezó la cizaña a decir, esos tales por cuales ya esto y lo otro. Y yo empecé a hacer una especie de contraataque, entre comillas, haciendo preguntas. A mí entonces me empezaron a tratar de esto y de esto y de lo esto. Y eso no me extraña, porque yo no puedo esperar nada bueno de la cizaña. La cizaña no puede ser más que cizaña, así que eso no me afecta. Pero lo que sí me duele es que hay muchos cristianos carnales, escuche, esa es la palabra, no perdone, no estoy pidiendo perdón por eso. Pablo dice, son cristianos carnales, porque están llenos de celos, de envidias y de contienda, que ni nos conocen ni conocen. Ahí están todos esos que están ahí, no sirven para nada, ni los conocen. Y cristianos que se dejan llevar por todo eso, y a mí me acusan de esto y de lo otro, ni me conocen. ¿Ve? Entonces es triste. Esos son los niños carnales, les llama Pablo. Dice, no se les puede dar carne porque no la pueden tolerar, el alimento sólido. Tienen que estar con lechita, tienen que estar solo con cosas emotivas. Y eso es lo terrible. Son personas en las que cayó la semilla, pero hay piedras en ellos, hay espinos y abrojos en ellos. Algunos están cerca del camino, pero no en el camino, y están atacando. Y con esa actitud carnalota están siendo siervos del diablo. No, que usted no me va a decir. Escuche, Pedro, ¿cree usted es mejor que Pedro? ¿Usted está caminando más cerca del Señor que Pedro? ¿Usted ha oído tantas enseñanzas de Jesús como Pedro? Y Pedro es al que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Y la razón es importante, le dice, porque no pones tu mira, en otras palabras, no usas tu raciocinio pensando en las cosas del cielo, en el reino de Dios, sino que en las cosas de este mundo. Por ejemplo, Pedro, el amor de Pedro para Cristo era amor mundano. ¿En qué sentido? Era emotivo. Decía, no es justo que a este que es buena persona lo traten mal, esto y lo otro. Entonces, su amor, porque amaba a Jesús, pero no era conforme a la luz de la palabra, no era conforme a justicia, porque recuérdese que era necesario que para que recuperar la justicia de Dios, ese postrer Adán tenía que entregar su vida sin pecado. No es justo que a ti inocentemente te crucifiquen. Bien, eso es lo que necesitamos, porque si fuera porque tiene 2 faltas o 3 faltas, ya no califica para ser el Cordero.
Y entonces Jesús le dice, tú no piensas en las cosas del reino de Dios. Tú piensas en lo malo que están en Guatemala, en lo malo que están en tu país por estos desventurados y esto y lo otro. Y ahora caíste en el engaño de pensar que todos los que hablen de cómo transformar el mundo, cómo transformar Guatemala, son politiqueros, chucos, asquerosos. Ya, y ustedes que se dicen cristianos, si fueran del reino, si obedecieran al rey, sabrían que no se levanta falso testimonio contra alguien que no se conoce. Que no se debe de andar difamando a personas que no se conocen. Ah, sí, pero es que me dijeron, sí, el diablo se los dijo. Y ustedes están diciendo, sí, señor diablo, vamos a difamar a esta gente. Por favor, si ustedes no están de acuerdo con esta gente que está luchando por cambiar Guatemala, si ustedes creen que son unos hipócritas y que esto y que lo otro, déjenlos. Déjenlos que Dios los juzgue. ¿A ustedes quién los está juzgando? Ustedes levantan el dedo acusador, pero ¿quién? ¿Qué están haciendo ustedes que tanto reclaman? Ustedes atacan, ustedes son cizaña. Algunos de ustedes son cizaña descarada, abiertamente, ya se sabe. Les pagan, son manipulados. Son unas bestias que están ahí tratando de destruir la nación. Eso no es de extrañar. Pero a ustedes ya les va a llegar su sábado. Porque a Dios no puede ser burlado. Pero me refiero a ustedes que se consideran cristianos. Y lo voy a poner de esa manera. Si usted se considera cristiano, tiene que obedecer lo que dice la Biblia. Si usted no obedece lo que dice la Biblia, no es cristiano. Porque cristiano es el que permanece en la palabra de Dios. El que hace espacio en su corazón y renueva su mente con la palabra de Dios. Si usted es cristiano, no nos suponemos juzgar en el sentido de que no sabemos de la persona, no conocemos la persona. La gran mayoría, todos esos no sirven para nada, ni los conoce. Entonces, si usted es un cristiano, ¿sabe qué? Por favor, haga lo que Dios dice que nos está deteniendo, que nos arrepintamos. Si invocamos su nombre, tenemos que humillarnos y pedirle perdón a Dios de ser malos mayordomos, malos administradores de su tierra, porque el dueño de la tierra es Dios. Y si está pasando lo que está pasando malo en la tierra, es culpa de nosotros, los que debemos ser los mayordomos de la propiedad del Señor. Si usted se considera uno de esos mayordomos, entonces únase conmigo en el sentido de que somos culpables. No por hipocresía, no, porque no estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos. Nos ha dejado instrucciones claras de cómo elegir gobernantes. Ustedes que censuran, ustedes que atacan, ¿saben cuáles son las instrucciones que Dios ha dejado en la Biblia para elegir gobernantes? Y algunos me piden las instrucciones, ya las escribí. Están en un librito que precisamente le llamo Instrucciones Bíblicas para elegir gobernantes. Se los regalé a varios, algunos otros los compraron. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y si no estoy diciendo la verdad, si no estoy citando lo que dice la Biblia, ¿por qué no me redarguyen? Todos los que me acusan, todos los que me atacan de un montón de cosas, pero ninguno ha levantado un dedo acusador para decirme, eso está equivocado. Con la Biblia. Eso está equivocado, me lo dicen a cada rato, pero sin pruebas bíblicas. Y yo estoy dispuesto a cambiar tan pronto me muestren el escrito está. No quiero filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Hay muchos que tienen una cabezota así de gran filósofos, pero no según la Biblia. Y cuando llegamos a un texto de la Biblia que los calla, dice, bueno, es que hay que interpretar también que esto que lo otro. No, yo estoy cansado de interpretar lo que está claro y explícito en la palabra de Dios. Está claro aquí que Dios es el dueño de la tierra, que Jesús es el Señor de la tierra, que Jesús sembró buena semilla, que el diablo es el que sembró la cizaña, que la buena semilla son los hijos del reino y la mala cizaña son los hijos del diablo. Está clarísimo, está clarísimo. Y note, vamos a seguir viendo las cosas que necesitamos ver aquí. Entonces, si es en todo el mundo que se tiene que enviar esta semilla del reino. Y escuche, déjenme hacer un paréntesis aquí, especialmente a ustedes evangélicos, o a nosotros evangélicos, para que no piensen que es el dedo acusador. Tengo el dedo acusador contra ustedes y tengo los otros tres acusándome a mí, ¿ok? Entonces, si decimos que creemos en el reino de Dios, en la palabra de Dios, ¿cómo estamos actuando
en estos asuntos de gobernar, de reconocer a Jesús como rey. Comencemos por rey. Recuérdese que el rey no está en una democracia. El rey nos dice algo y si la mayoría estamos de acuerdo lo aceptamos. No, el rey ordena. Y solo nos queda una de dos opciones. Obedecer para ser hijos del rey, súbditos del rey, o desobedecer para ser hijos del diablo. Así de sencillo. Entonces, si usted tiene conocimiento de que algo está mal, bueno, por ejemplo, ¿qué haría yo si me entero de que usted está mal? Es uno de los a que esté hablando públicamente, se lo dejo saber. Le dejo saber, mira, yo no lo veo de esa manera, estos son mis argumentos. Y ahí lo dejo, porque tampoco tengo el poder para forzarlo a cambiar. De hecho, insisto, escribí el libro El Misterio Escondido, en el cual presento mi lectura bíblica y presento los textos bíblicos con los que demuestro los grandes errores que comete el cristianismo, que no ha querido aceptar la palabra de Dios y que no ha querido entender quién es el verdadero pueblo de Dios. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son los súbditos del reino? Y se lo he entregado a todos, y a todos los que se lo he entregado y a los que han comprado, a todos les digo, si hay algo que está malo, por favor, corríjame. Y hasta la fecha, nadie me ha corregido nada. Y algunos que dicen, bueno, hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero no me las dicen. Y yo les digo, si está algo malo, díganmelo. Pero no me lo dicen a mí, se lo dicen a otros. Esa no es la forma de actuar si uno es cristiano. Si uno es que sabe que esto está malo y sabe que es esta persona y esta persona les está diciendo, por favor, corríjame, hay que corregirlo. Bien, entonces yo estoy presentándole las parábolas precisamente del reino, aclarando que las reglas de interpretación que se aprenden en los estudios de teología, que son fabulosas para la lechita espiritual, no sirven para interpretar las parábolas. Y por querer meter a las parábolas a que encajen en sus reglas, arruinan, estorban, destruyen el mensaje de la parábola y se convierten en esos doctores de la ley que ni entran ni dejan entrar para defender sus tradiciones. Así que aquí está claro. Sigamos viendo qué cosas más podemos aprender de esto. Fíjese, viene una parte que para mí es muy triste de la parábola. ¿Qué fue lo que dijo? El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Y qué hizo el enemigo? Dice que cuando estaban dormidos los siervos del Señor, estaban dormidos. No, ese no es pecado. Todo obrero es digno de su salario y todo obrero es digno también de su reposo y de su descanso. Se trabaja de día y se descansa de noche. Así que Dios, el dueño, no los reprende por estar dormidos. Entonces, ¿por qué nos muestra que es cuando se durmieron? Para mostrarnos la cobardía de los enemigos del reino. Son unos cobardes, actúan solo en tinieblas. Siempre tiran la piedra y esconden la mano. Son de los que gritan y alborotan, pero no dan la cara. Salen con seudónimos y con otros nombres y otras cosas. El enemigo es un traicionero, cobarde, que sabe que cara a cara no puede contra un verdadero siervo de Dios, porque en cada siervo de Dios va a haber al mayor que está dentro de nosotros. Por eso no puede darnos la cara. Es un cobarde. Y todos sus siervos, todos los que sirven al diablo, actúan a escondidas. Actúan en las tinieblas de la ignorancia y se aprovechan de la ignorancia de algunos. Pero lo triste del caso que le digo de esta porción de la parábola es que dice, vino el diablo, vino el enemigo y sembró la cizaña, y ahora note lo que sigue, y se fue. El enemigo sembró la cizaña y se fue. ¿Por qué es triste? Porque automáticamente queda implícito, lo cual es natural. No es una acusación, es un reconocimiento. Que una vez que la semilla se sembró, y nosotros que fuimos los que sembramos, me voy a poner en el lugar de los trabajadores, sabemos que sembramos trigo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Regarlo, cuidarlo, ver que crezca, hacer todo lo necesario para que crezca y dé fruto. Entonces, quiere decir que el enemigo sabía que los siervos de Dios iban a tratar la cizaña como trigo y la iban a estar cuidando.
Él no necesitaba cuidar la cizaña. Además, la mala hierba crece hasta sola casi, aunque no tuviera ayuda. Pero al punto al que la analogía que yo quiero sacar de esto es el hecho de que si no estamos hablando justicia, que es la palabra de Dios, sino que estamos motivando a la gente a que somos cabeza y no cola, vamos para adelante, mayor es el que esté en nosotros, y un montón de cosas que citando verdades bíblicas, pero sin aclarar que requieren una responsabilidad de madurez, porque no se le da una pistola a un niño. No se le da un arma peligrosa a un niño, no, se requiere madurez, se les requiere que sepan usar las armas antes de dárselas. Para llegar a decir eso, somos cabeza y esto y lo otro, y hay tantos que se creen que son, que porque hablan fuerte y porque hacen esto ya tienen una gran autoridad y menosprecian el escrito está. Menosprecian la iglesia. Óigame, los que dicen que la iglesia no sirve, que esto, que lo otro, menosprecian la iglesia. No nos referimos a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal. No referimos a esas iglesias locales o a esas mega iglesias que solo le roban el dinero. No, ustedes están juzgando. La iglesia es la iglesia. Y si el Señor dijo, deja crecer junto el trigo y la cizaña, ¿quiénes son ustedes para querer arrancar la cizaña? ¿Se sienten mejores ustedes que Cristo? ¿Ustedes que proclaman ser de Cristo? ¿Y menosprecian la iglesia? Debieran ser miembros de iglesia, estar sujetos a una cobertura. No, nosotros no nos sujetamos a hombres, solo a Dios. No, claro, porque ustedes o son cizaña descarada o son unos cristianos carnales que no pueden discernir. ¿Qué dice la Biblia? La justicia. No pueden discernir la justicia de Dios. El reino de Dios es justicia. No es un montón de palabrería y un montón de motivación. Hay que dar pasos conforme a la justicia. Entonces, el enemigo se fue. Y los que siguen predicando solo prosperidad, solo victoria y solo esto y lo otro, y yendo en contra de todo lo que está, y con el gravísimo error de que dicen eso es del Antiguo Testamento. Ustedes que dicen eso es del Antiguo Testamento no respetan a Dios ni a su palabra. Ustedes quieren decir, esta palabra ya no sirve, cuando el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que el llamado es a que se paren a pensar. ¿Por qué pelean contra los que estamos tratando de hacer algo por Guatemala? Y si no nos pueden señalar que estamos haciendo algo malo, entonces dejen de difamarnos. Ahora si saben que robé, óigame, vayan al Ministerio Público y demuestren que soy un ladrón. Si saben que asesiné, vayan al Ministerio Público. Pero si no saben nada, ustedes cristianos, dejen de ser instrumentos del diablo. Dejen de estar metiendo cizaña entre los esfuerzos que se están haciendo por algunos ciudadanos que no importa de la denominación que sea, están tratando de respetar la justicia y el orden. Así que no se hagan voceros del diablo atacando todo. Los de la cizaña lo van a seguir haciendo, porque ni modo, son unas bestias, no tienen raciocinio, no pueden entender, pero de eso no nos afecta. Eso realmente no nos afecta. El daño no lo causamos cuando los que se dicen siervos de Dios están actuando como cizaña. Así que nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos. La Biblia nos exhorta, mirad que nadie os engañe. Y en estas parábolas, clarísimamente, está presentándonos el Señor que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces, ¿qué podemos hacer los que nos consideramos trigo? Óigame, no empezar a señalar a la cizaña, por así decirlo, pero sí empezar a ver cómo echamos raíz, cómo profundizamos nuestras raíces, cómo nos levantamos a recibir el sol, a desarrollar nuestro carácter, a desarrollar nuestro conocimiento de la palabra de Dios y a desarrollar nuestro caminar en justicia y en orden. Ah, sí, hablemos la verdad, no tengamos pelos en la lengua como dicen, pero hablemos la verdad bíblicamente. Y señalemos que no es que yo me denomine cristiano lo que me hace cristiano. Recuérdese, hay un rey, está el territorio de su reino, están las leyes del reino y los súbditos del reino son solo aquellos que obedecen la ley.
nada más. Los que no obedecen la ley del Señor, las leyes del reino, se llamen como se llamen, no son súbditos. El Señor dice, hay trigo y hay cizaña. El trigo son los hijos sembrados por Él, las cizañas son los hijos sembrados por el diablo. Y nos ha dado libre albedrío para que nosotros escojamos. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque la siguiente parte es bastante importante que le dediquemos más tiempo.